¿Te hacen tropezar? Perdona. Esta es la mejor manera de permanecer en el reino. Pero si solo sabemos condenar a las personas y no tenemos la intención de perdonarlas, fallaremos por completo. Necesitamos perdonar, lo cual significa olvidarnos por completo y todo el tiempo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Números. Y en el mensaje de esta ocasión veremos en el capítulo 20 la consecuencia del fracaso de Moisés al representar de manera indebida a Dios delante del pueblo de Israel. En el capítulo 20 de Números, el pueblo de Dios estaba viajando por el desierto camino a la buena tierra, pero el agua escaseaba. Por ese motivo, los 2 millones de israelitas, junto con su ganado, se encontraban sufriendo. Como era de esperarse, esta situación hizo que el pueblo se quejara y contendiera con Moisés. Esta actitud de las personas produjo mucha frustración e incluso ira en Moisés, quien ya había sido testigo de la ira y el juicio de Dios sobre su pueblo por causa de sus rebeliones anteriores. Al intentar tratar con esta situación, Moisés provocó la ira de Dios una vez más. La diferencia en esta oportunidad es que no fue sobre el pueblo, sino sobre el propio Moisés. Bien, continuamos entonces con la serie de mensajes que hemos titulado Sus Jornadas, y Jamison Chen ha regresado al programa para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Jamison. Gracias por invitarme. Sin duda, este mensaje será una gran lección para todos nosotros, ¿verdad? Sin duda, todos nosotros tenemos que aprender esta lección. Jamison, hoy iniciaremos el mensaje de manera diferente. Varias veces hemos dicho que estos mensajes del Estudio Vida provienen de los entrenamientos semestrales de Witness Lee. Al iniciar cada mensaje, él siempre hacía una maravillosa oración. Todos podemos testificar que tales oraciones fueron memorables y produjeron un impacto positivo en todos los que asistimos a sus entrenamientos. Puesto que este mensaje proviene de uno de esos entrenamientos, pensamos que sería una magnífica idea traer una de esas oraciones para que la escuchemos todos juntos. Pues bien, sin más preámbulos, escuchemos a Witness Lee. Lord, how we worship you for all your sovereign grace. Señor, cuánto te adoramos por tu gracia soberana. We are just under your enjoyment. Estamos bajo tu disfrute. Lord, we're looking to you further. Señor, queremos buscarte un poco más. Lord, you know we can do nothing. Señor, tú sabes que sin ti no podemos hacer nada. No somos nada y no tenemos nada. Así que, Señor, ponemos toda nuestra confianza en ti. Señor, no confiamos en nosotros mismos, sino en ti. Confiamos en tu bendición, confiamos en tu unción, confiamos en tu sangre preciosa que nos limpia y nos lava por completo. Y, Señor, confiamos en que tú nos cubras. Cúbrenos a esta hora. Señor, derrota a tu enemigo, el cual también es nuestro enemigo. Aborrecemos a tu enemigo. Puesto que tú le venciste y ahora estás en el trono, tocamos tu trono, que está sobre él, y atamos a Satanás en tu nombre poderoso. Y creemos que lo que atamos en la tierra está atado en los cielos. Señor, te agradecemos por tu victoria, la que tú has ganado en la cruz, al poner a muerte a tu enemigo, al ponerlo en el Hades. Señor, él no debe estar acá, no debe estar en esta reunión. Solamente tú debes estar aquí. Este es tu santuario. Por tanto, santifique este lugar para que podamos reunirnos contigo y tú puedas reunirte con nosotros. Señor, toca nuestro corazón y toca lo profundo de nuestro espíritu para que podamos ser uno contigo al hablar y podamos ser uno contigo al escuchar. Señor, oramos
ya que tú eres una persona llena de gracia. Y Señor, concédenos lo que deseamos, concédenos lo que necesitamos. Señor, nuevamente haz algo maravilloso para que puedas cumplir tu propósito en medio de nosotros. Disipa las tinieblas, disipa todas las nubes, la niebla, toda contaminación y toda oscuridad y sombra. Señor, resplandece sobre nosotros y dentro de nosotros, y aún desde nosotros, Señor, hasta que este salón de reuniones se llene de luz, se llene de ti mismo, se llene de tu unción, se llene de tu libertad. Y concédenos la libertad para que podamos liberar todo aquello que concierne a ti. Todas las riquezas de tu gracia, que sean liberadas, Señor. Señor, libérate en medio de nosotros. Hazlo por ti. En tu nombre poderoso ponemos nuestros ojos en ti. Amén. Amén y amén. Cuán maravilloso es escuchar esta oración de nuevo después de tantos años. Sin duda, es un excelente modelo para todos nosotros. ¿Verdad, Jamison? Así es, Víctor. Aprecio mucho que el hermano Lee iniciara cada entrenamiento con una oración así, que introducía la presencia del Señor y nos colocaba en una esfera diferente. Bien, hemos llegado al capítulo 20 de Números, el cual narra una historia muy interesante. Se trata del momento en que el pueblo de Israel estaba en cierta parte del desierto y empezó a escasear el agua. Puesto que estamos hablando de 2 millones de personas con todo su ganado, esto generó inconformidad y murmuraciones. Hoy veremos que existe una gran diferencia entre las quejas anteriores y la que ocurrió en esta oportunidad. Como ya hemos dicho, Moisés hasta ahora había sido el objeto de las críticas y las murmuraciones. Igualmente, él había sido testigo de la ira y del juicio de Dios por causa del comportamiento del pueblo. Y en esta oportunidad, Moisés decide asumir toda la responsabilidad. Pero el resultado no es el que había esperado. Entonces, Jamison, ¿qué nos puede decir en cuanto a esto? Espero que todos podamos aprender la lección de no suponer cuál será la reacción de Dios. Quizás pensemos que porque las cosas sucedieron de determinada manera anteriormente, ahora van a suceder de la misma manera. Como veremos, la reacción de Dios en este caso fue completamente diferente. Así es. Y antes de ir al primer segmento del mensaje, quisiera leer algunos versículos para establecer el contexto apropiado. En Números 20, del 2 al 4, dice: «Y no había agua para la asamblea, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y el pueblo contendió con Moisés y habló diciendo: Ah, si hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante de Jehová, ¿por qué introdujiste a la congregación de Jehová en este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado?» Después de esto, Moisés se presentó delante de Jehová, y en los versículos del 7 al 13 leemos lo siguiente: «Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Tomad la vara y reúne a la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la roca a la vista de ellos, para que dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la roca, y darás de beber a la asamblea y a su ganado». Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la roca, y les dijo: «Oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta roca para vosotros?» Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces, y salió agua en abundancia, y bebió la asamblea así como su ganado. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: «Por cuanto no creísteis en mí para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meriba, donde contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él fue santificado en medio de ellos». Fue muy específica la reacción de Moisés. No sé usted, pero creo que yo hubiera hecho exactamente lo mismo que él hizo.
¿Qué hubiera hecho usted? Pues bien, creo que también yo hubiera hecho lo mismo que hizo Moisés. La roca que se menciona en el capítulo 17 de Éxodo es la misma que Moisés golpeó con la vara aquí en Números 20 para obtener agua. Según 1 Corintios 10, 4, la roca es una tipología de Cristo. Cuando Cristo fue golpeado por medio de su crucifixión, de su interior fluyó el agua de vida. Al golpear Moisés la roca con su vara, de ella brotó agua para saciar la sed del pueblo de Israel junto con su ganado. Bien, con esta lectura bíblica estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Números. Adelante. In the ancient time, En los tiempos antiguos, especially while people were journeying in the wilderness, especialmente cuando la gente viajaba en el desierto, water was a big problem. el agua era un gran problema. How many were there? ¿Cuántos habían allí? Over 2 million. 1/3. Más de 2 millones de personas, de las cuales posiblemente una tercera parte debían ser niños y niñas. ¿Y sin tener agua? ¿Cómo podrían cuidar de estos pequeñitos? Y además, ellos viajaban con el ganado. Sin duda, era una gran caravana. En Éxodo 17 podemos ver que la carencia ya había sucedido antes y ahora se estaba presentando de nuevo. En Números, estos 3 versículos del capítulo 20, leemos que no había agua y que el pueblo empezó a contender con Moisés. Y le dijeron: ¿por qué introdujiste a la congregación de Jehová en este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar despreciable? No es lugar de grano, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún hay agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la entrada de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová se les apareció. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos indica que él no hallaba la manera de resolver la situación. No hallaba ninguna manera, así que solo fueron a decírselo a Dios. Y cuando llegaron no sabían qué decirle, no tenían palabras. Solamente se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová se les apareció. Yo pienso que Moisés estaba realmente molesto, y cuando se postró delante de Jehová, no dijo nada. No hay duda que Moisés y Aarón, especialmente Moisés, estaba realmente molesto. Entonces Jehová le dijo: Moisés, toma tu vara y hablad a la roca. Eso es todo. Hablad a la roca. Y eso es todo lo que tenía que hacer. Pero ¿saben qué? En lugar de seguir las instrucciones de Dios, Moisés dijo: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. De hecho, no necesitaba golpear la roca ni siquiera una sola vez, porque Dios no le había dicho que golpeara la roca de nuevo, sino que le hablara. Ya no tienes que golpear la roca. La roca ya ha sido golpeada en Éxodo 17. Y saben que esa roca, según 1 Corintios 10, 4, esa roca era la roca viviente que seguía al pueblo por donde quiera que iba. Moisés había sido un siervo tan fiel que había servido a Dios durante 40 años en el desierto. Y en algo que nosotros podríamos considerar algo muy pequeño, una pequeña equivocación, pero por esa pequeñez, él perdió su derecho de entrar en la tierra prometida. Pues bien, Jamison, yo consideraría que la equivocación de Moisés fue comprensible y muy pequeña, pero las consecuencias delante de Dios fueron extremas. Sin duda, necesitamos detenernos aquí para considerar lo que sucedió. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Debemos aprender a permanecer en la presencia del Señor.
incluso después de haber recibido una palabra de parte de él. Moisés y Aarón reaccionaron con disgusto a las quejas del pueblo e incluso hasta debieron enojarse con ellos. Sin embargo, ellos no contestaron directamente, sino que fueron delante del Señor porque no sabían qué hacer. Una vez que Dios les dijo qué debían hacer, por alguna razón la ira de Moisés prevaleció por encima de lo que Dios le había dicho que hiciera. Sencillamente, Moisés debía hablarle a la roca para que saliera el agua que tanto necesitaban. Pero en lugar de hablarle, Moisés golpeó la roca con la vara 2 veces. Aunque a nosotros nos parezca que esta es una equivocación sin importancia, para Dios no lo es. Necesitamos aprender esta lección. Cada vez que nos enojamos y perdemos el control, es muy fácil cometer equivocaciones. En tales ocasiones, nosotros, igual que Moisés, podemos hablar o actuar equivocadamente. Así es, Jamison. Y lo más grave de todo es que Moisés perdió el derecho de entrar en la tierra prometida a pesar de haber sido usado tantas veces para representar a Dios de manera fiel. No obstante, por causa de esta pequeña equivocación, Moisés no pudo entrar en la buena tierra con el pueblo de Israel. Así que es necesario que repasemos esta sección de la palabra de Dios una y otra vez para poder comprender apropiadamente esta tremenda lección. Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee. Adelante. Moses was mad. Moisés estaba enojado. Do you believe that God was also mad? ¿Pero creen ustedes que Dios también estaba enojado? Was God mad? Dígame, ¿Dios estaba enojado o contento? Dios no estaba enojado. Ustedes, las madres que dan de comer a sus hijos, a veces los hijos se ponen malcriados, pero ustedes en ese momento, especialmente las mamás, no están enojadas, sino contentas. Yo no he pensado ni siquiera una vez que la madre estuviese enojada cuando el niño no se porta bien, sino más bien le sonríen. Y entonces en ese tiempo la madre viene y cuida con ternura a los pequeñitos. En Éxodo 16 y 17, el pueblo carecía de agua y se quejaron, pero Dios no estaba enojado con su pueblo. Al contrario, Dios estaba contento de darles el agua viva de la roca hendida. Pero en Números 11, cuando el pueblo tuvo el deseo concupiscente de comer carne, miren, esa no era una necesidad. Así que Dios sí se enojó con ellos. Les suministró con muchas codornices y Dios estaba enojado. ¿Pueden diferenciar entre estas dos situaciones? Por sus necesidades, Dios no se ofendía. Pero cuando se trataba de los deseos de la carne, Él sí se ofendió. Aquí, de nuevo, el pueblo carecía de agua. No tenían agua. Y en cierto sentido, Dios debía asumir la responsabilidad de suministrarles el agua. Así que era una necesidad que el pueblo de Dios tenía y por lo cual Dios no estaba enojado. Pero la reacción de Moisés fue diferente. Moisés siempre había sido uno con Dios, pero en este caso había una gran discrepancia entre Moisés y Dios. Moisés estaba en una posición en la que representaba a Dios. Él era el representante de Dios. Y en este caso Moisés representó a Dios equivocadamente, lo representó mal, porque él presentó a Dios a su pueblo de una manera equivocada, especialmente en ese momento en que Dios no estaba enojado. Es como si dijera: Moisés, tú no me representas a mí, tú estás enojado, tú me presentas a mi pueblo dando una expresión equivocada, no te santificaste al decirles ahora rebeldes, así que diste la impresión de que yo estaba enojado con ellos, como tú estabas, así que me representaste mal. ¿Y qué significa esto? Significa que no me santificaste ni me representaste como un Dios lleno de misericordia y de gracia. ¿Pueden ver esto? Jamison, creo que en el segmento anterior quedó claro lo que sucedió. El problema fue
que Moisés era el representante de Dios delante de su pueblo. Por tanto, cuando Moisés se enojó con el pueblo, representó a Dios equivocadamente. Sin duda, esta es una palabra muy sobria para todos los que son líderes en el pueblo de Dios, ¿verdad? Así es. Considero que esta palabra coloca una gran responsabilidad sobre todos aquellos que lideran el pueblo de Dios. Jamás debemos dar una impresión equivocada de Dios. Siempre debemos tener en cuenta su naturaleza misericordiosa y llena de gracia en todo lo que Él hace. Por supuesto, Dios también se enoja y juzga cuando se trata de los deseos de la carne de su pueblo. Pero cuando se relaciona con las necesidades de la vida, como en el caso del maná en el desierto y el agua que fluía de la roca hendida, Él está lleno de gracia y misericordia. En estos casos, Dios asume la responsabilidad para suministrarnos en nuestras necesidades. Cuando el agua escaseó, el pueblo reaccionó acusando a Moisés. Yo creo que Moisés pensó que Dios iba a juzgar al pueblo de nuevo, y por eso los llamó rebeldes, y se enojó con ellos. En este caso, él no fue uno con Dios, sino que reaccionó según su propio temperamento y cometió un gravísimo error. ¿Y cuál fue el error? Sencillamente, que representó a Dios equivocadamente delante del pueblo. Gracias, Jameson. Y eso nos conduce al temperamento de Moisés, el cual es el tema del segmento final del mensaje. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este estudio Vida de Números. De esto, todos debemos aprender la lección. Que cuando vayamos delante de Dios respecto a su pueblo, debemos ser cuidadosos. Si los acusamos o usamos las palabras equivocadas, ofenderemos a Dios. Y lo siguiente es esto: al representar a Dios, nosotros siempre debemos cuidar de su naturaleza santa. Y cuidar de su naturaleza santa es lo que Dios quiere decir con santificar a Dios. Santificar a Dios significa cuidar de su naturaleza santa, especialmente en lo relacionado con su pueblo. Todo lo que digamos, todo lo que hagamos relacionado con su pueblo deberá ser absolutamente de acuerdo con la naturaleza santa de Dios. Esto es ser santificado. Y Él tiene su administración, Él tiene su economía, y Él tiene su manera de actuar, son sus acciones. Pero Moisés rompió los principios de la economía de Dios. Saben que cuando se enojó, Él golpeó la roca 2 veces. Así que sean cuidadosos. No debemos enojarnos con facilidad. Efesios 4:26 nos dice que no podemos enojarnos por largo tiempo. Así que Moisés ofendió la naturaleza santa de Dios y también ofendió la economía divina, la economía de Dios. Estos 2 puntos no son una cosa insignificante. Él representó a Dios equivocadamente y él rompió los principios divinos de la economía de Dios. Y por causa de esto, Moisés perdió su derecho de entrar en la buena tierra. Moisés era una persona íntima de Dios, era muy cercano a Dios. En cierto sentido, deberíamos considerarlo como amigo de Dios, pero perdió su derecho. Así que esto no es algo pequeño. Queridos santos, acerca del pueblo de Dios, cuando estamos ofendidos o enojados, debemos ser cuidadosos al hablar del pueblo de Dios. Esto tiene muchas consecuencias. Esto nos ayudará también en el reino de Dios. Por eso les recomiendo leer Mateo 18, donde verán que la mejor manera de permanecer en el reino de Dios es perdonando a las personas. Si te hacen tropezar, perdona. Esta es la mejor manera de permanecer en el reino. Pero si solo sabemos condenar a las personas y no tenemos la intención de perdonarlas, fallaremos por completo.
necesitamos perdonar, lo cual significa olvidarnos por completo y todo el tiempo. Tengo que dar un fuerte amén a esta conclusión. Si no aprendemos a dejar de condenar a las personas y empezamos a perdonarlas, nuestra entrada al reino estará en entredicho. No somos acusadores ni jueces. Debemos estar llenos de perdón. Si no aprendemos a perdonar, entonces no podremos permanecer en el reino. Bueno, Jameson, quisiera permanecer más tiempo hablando de este tema tan crucial, pero el tiempo se nos agotó. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un privilegio regresar al programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Grace Wild, Jameson Chen la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Witness Lee. Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Witness Lee. El Nuevo Testamento muestra claramente que debemos comer al Señor, especialmente cuando describe a Cristo como la porción para todos los creyentes. Cuando creímos en el Evangelio participamos de un gran festín y día tras día podemos mantenernos en este banquete cooperando con la operación interna que el Señor efectúa en nosotros. Acuérdense que el título de este libro es Comer al Señor por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.